Creemos en estudiantes que sienten, en mentes que descansan para pensar mejor, en cuerpos que se mueven para llegar más lejos. Creemos que el bienestar no es un complemento, es la base. Esto es Bienestar UTCA. Bienestar on, estrés off. Bienvenidos a Bienestar, el espacio de bienestar social universitario en conjunto con seguridad y salud en el trabajo, donde se une el conocimiento, la acción y la prevención. El día de hoy, desde Seguridad y Salud en el Trabajo, nos acompaña Brian Castaño, profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y quien les habla, Jenny Tijo González. Vamos a dar un contexto de qué es Seguridad y Salud en el Trabajo. Ok, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como lo menciona mi compañera, mi nombre es Brian Castaño. Yo soy asistente profesional del proceso de seguridad y salud en el trabajo. Me encuentro laborando hace aproximadamente 2 años en la universidad, garantizando las actividades de tareas de alto riesgo y control de la accidentalidad dentro de la universidad. Seguridad y salud en el trabajo pues es una disciplina que se encarga de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el ámbito laboral, valga la redundancia. Toda actividad laboral implícitamente tiene un riesgo asociado, indistintamente a lo que nos dediquemos. Entonces lo que busca Seguridad y Salud en el Trabajo es precisamente identificar todos esos peligros a los cuales nos enfrentamos por nuestras actividades y generar estrategias para controlarlos y garantizar un bienestar a toda nuestra comunidad. Perfecto. Las actividades que se hacen dentro de la universidad también están relacionadas con campañas, promoción y prevención, brigada de emergencias. En los diferentes espacios pueden encontrar a Seguridad y Salud en el Trabajo, con equipos de emergencia, señalización, entre otros. Entonces, dando este preámbulo, ahora sí podemos entrar a hablar del tema que vinimos a tratar el día de hoy, que es la prevención de los accidentes de riesgo biológico en esos sitios de práctica. Por lo tanto, les traemos unas historias muy interesantes a analizar y a entender para poder identificar los riesgos asociados a nuestras labores. Entonces, Brian, cuéntanos un poco ese contexto de qué es riesgo biológico, cómo es esa exposición y por qué los estudiantes en este caso tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Bueno, existen unas diferentes clasificaciones de peligros ocupacionales. Principalmente el peligro biológico es el que estadísticamente es más presente dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque nos representa aproximadamente el 70% de la accidentalidad de todo el año. ¿Sí? El riesgo biológico es precisamente esa exposición a virus, bacterias, hongos, riquecias y demás que pueden generar una transmisión de algún tipo de enfermedad o algún patógeno a la persona que se ve expuesta a este riesgo sin las medidas preventivas necesarias. ¿Sí? Entonces, en la accidentalidad que se expresa dentro de la universidad, tenemos que de cada 10 accidentes, 7 son asociados con riesgo biológico, mientras que los otros 3 están asociados a otros tipos de causas, caídas a nivel, golpes y demás. Entonces, eso pone el riesgo biológico digamos como en el foco o en la mirada de todo el proceso de seguridad y salud en el trabajo, porque se convierte en un riesgo prioritario, precisamente por su expresión o por su caracterización durante todo el año. Según las estadísticas que nos traes el día de hoy, podemos evidenciar que es un riesgo muy representativo en los estudiantes. Entonces, por eso la finalidad es tener esas medidas de prevención y que hoy tengamos claridad de qué podemos hacer para prevenir. Listo, vámonos con la primera historia. Cuéntanos algún suceso, alguna situación o evento que hayan tenido los estudiantes relacionados con este riesgo y que podamos entre todos analizarlo, identificarlo y generar esas medidas preventivas. Bueno, durante el ejercicio académico que realizan todos nuestros estudiantes, especialmente de las ciencias de la salud, lo que es medicina humana, medicina veterinaria, enfermería, es muy común que las personas o pues que los chicos estén expuestos a principalmente punciones, ¿sí? Por lo general realizando suturas, retirando puntos y demás. Entonces las personas suelen tener punciones cuando de pronto este agente ya entró en contacto con el paciente, entonces entra digamos que de forma accidental en contacto con el estudiante, generando una transmisión directa. Historias hay muchísimas, ¿sí? Digamos que hay muchas que son muy críticas, otras que pueden llegar a ser consideradas de pronto hasta graciosas, en donde digamos que esto se expresa. Una de estas es como lo hemos bautizado en el proceso de seguridad y salud en el trabajo, el cual fue conocida como la culpas de la vaca.
¿sí? Entonces, tenemos estas, digamos que estudiantes de medicina veterinaria que pues tienen que entrar en contacto directamente con los animales. Y tuvimos el caso de una estudiante que tenía que ingerirle el alimento a un animal bovino, ¿sí? A una vaca. Entonces lo que hacen es abrirle la boca e introducirle el alimento hasta cierto punto, ¿sí? Estas actividades son claramente supervisadas por los médicos veterinarios oficiales de la clínica. Sin embargo, en este contexto, la estudiante de pronto de manera muy autodidacta quiso realizar la actividad, le introdujo el heno a la vaca y en un descuido, pues la vaca lo que hace es cerrar su boca y le atrapa 2 dedos de su mano con sus molares, ocasionando primero un tema de riesgo biológico, porque pues al entrar en contacto con cualquier tipo de fluido corporal, inmediatamente es un accidente de riesgo biológico. Sin embargo, este accidente tuvo un componente adicional, ¿sí? Y acá lo vemos es por el tema del atrapamiento y que generó fractura en las falanges de la estudiante, ¿sí? Entonces, no solamente ocasionando que la estudiante se viera enfrentada a un riesgo biológico, sino que también estuvo expuesta a un riesgo mecánico por fracturas en sus falanges. Entonces, teniendo en cuenta el contexto en el que se dio, en el que la vaca la muerde, es gracioso porque uno no escucha que las vacas muerdan, pues le genera este tipo de accidente que fue bastante complejo y un proceso de recuperación complejo para la estudiante. De acuerdo, una situación difícil, imagino, para la persona que tuvo que vivirla. Y esa es nuestra finalidad del día de hoy, que con estas reflexiones que nuestro compañero nos da el día de hoy, podamos tomar conciencia y trabajar en la seguridad basada en el comportamiento. Entonces, con esta seguridad basada en el comportamiento, pues vamos a tomar el ejemplo de la vaca y vamos a decir, voy a hacer mis actividades laborales de manera más segura. Y vamos a pensar antes de actuar, ¿sí? Es el contexto que nos da a entender. Aquí podemos sacar diferentes actos inseguros o condiciones inseguras, ¿sí? Para quienes de pronto no tienen claro el contexto, los actos inseguros están relacionados con el comportamiento. Entonces, evaluamos cuál sería el comportamiento inseguro que tuvo la estudiante en este caso. Bueno, digamos que dentro de eso, este comportamiento, y es algo, considero yo que es muy habitual en los estudiantes, y es que los estudiantes pues están en su proceso de aprendizaje, es totalmente válido, entonces quieren demostrar sus habilidades, sus conocimientos que han adquirido durante toda la carrera. Entonces, en este caso puntualmente podríamos evidenciar que el acto inseguro de la estudiante fue haber realizado esa actividad sin la supervisión directa del médico veterinario, ¿sí? Porque pues a pesar de que de pronto la percepción del riesgo para un estudiante puede ser baja, puede decir, ¿a qué me refiero con percepción del riesgo? El simplemente de introducirle el alimento en la boca al animal, el estudiante puede decir, pues ¿qué me puede llegar a pasar? Yo no creo que llegue a pasar absolutamente nada, yo lo puedo hacer, para eso me estoy formando. Entonces, el no hacerlo de una forma supervisada, ¿sí? Porque pues existe una técnica para hacerlo, existe, digamos, como que una posición en la que el estudiante se debe ubicar, existe hasta qué punto el estudiante puede introducir la mano dentro de la boca del animal. Entonces, el estudiante lo que hace es omitir esos estándares, bajar la percepción del riesgo, creer que nada le va a ocurrir y hacerlo sin la supervisión del médico. Entonces, creo que esto fue uno de los factores que contribuyó pues, a que el accidente se materializara. Muy seguramente si de pronto se hubiera hecho con la supervisión adecuada y demás, posiblemente se hubiera podido evitar. De acuerdo. Y bueno, eso respecto a los actos inseguros que evidenciamos. ¿Alguna condición insegura relacionada con la situación? Bueno, la sola fuente, digamos que la sola vaca ya es una condición que en sí es insegura, ¿sí? Porque pues y el que yo introduzca un segmento de mi cuerpo dentro de un animal vivo que se puede mover, que puede cerrar, que puede hacer algún tipo de actividad involuntaria o acción involuntaria, para mí ya es una condición insegura, ¿sí? Entonces, el solo hecho de que la vaca estuviese ahí y yo introduzca la mano dio para materializar el accidente. Entonces, ¿cómo ocurren los accidentes? Los accidentes no solamente ocurren por actos inseguros, es con la combinación tanto de actos inseguros como de condiciones inseguras. Entonces, si hay una condición insegura, pero yo decido realizar algún tipo de actividad o acción sobre esa condición insegura, la probabilidad de que ocurra un accidente es más alta, como lo vemos en este caso.
Perfecto. Realmente nos queda muy claro el contexto. En este caso es importante también contarle a nuestros estudiantes y a la comunidad universitaria que cuando se materializan este tipo de situaciones, nosotros estamos involucrados en el tema porque pues debemos hacer los diferentes reportes a las entidades de control, debemos hacer cumplir con unos tiempos, hacer la investigación de accidente de trabajo. Cuéntanos respecto a la investigación de accidente de trabajo, qué debe hacer el estudiante, qué rol cumple frente a esa investigación o no debe asistir, simplemente ocurre el accidente y lo atienden fuera de la universidad, o hay algún protocolo a nivel de la universidad que el estudiante deba cumplir que sea de vital importancia como para dar a conocer el día de hoy. Claro que sí. Para, digamos que responderte la pregunta, hay algo que tanto los estudiantes como la comunidad universitaria debe tener en cuenta, y es que el proceso de investigación del accidente no es como para encontrar un responsable o adjudicarle la culpa a alguien. Es que la culpa es del estudiante, es que la culpa es del docente, es que la culpa es de, no sé, de la vaca, ¿sí? No, lo que se busca es determinar o encontrar qué fue lo que ocurrió y qué debemos nosotros hacer para mejorar como proceso para que ese accidente no se le vuelva a presentar a otra persona. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa es decirles de que no se busca un culpable, no se busca responsabilizar a alguien, porque pues la universidad o digamos las empresas no ganan nada responsabilizando a alguien. Lo que deben hacer es evitar que eso se ocurra nuevamente, ¿sí? Entonces, el estudiante sí tiene un rol muy importante dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque es a él al que le ocurrió el accidente. Es él el que nos va a dar el contexto, el que nos va a contar en qué condiciones se presentó el accidente para que nosotros podamos analizarlo y poder tomar medidas de control. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que ellos reporten y que reporten a tiempo, ¿sí? Existen unos tiempos estipulados que no pueden ser mayor a 2 días, ¿sí? Y es muy importante que ellos asistan a las inducciones y capacitaciones que se hagan y al proceso investigativo. ¿Sí? Porque pues basado en la información que ellos nos proveen a nosotros estableceremos planes de acción y de control lo suficientemente efectivos para que esto pues no vuelva a ocurrir. Cuando el estudiante no se pronuncia y no nos acompaña en este proceso de investigación, pues la información que recibimos es muy vaga. Entonces, por lo tanto, de pronto esos planes de acción no llegan a ser lo suficientemente efectivos. Bueno, ya vimos que a pesar de que hablamos que la investigación no es que haya una entidad externa de control haciéndole seguimiento al estudiante, sino que es algo más natural para encontrar lo que nos dice Brian, esas condiciones que podemos corregir, lo que podemos mejorar también, porque cuando hablamos de estos temas, cuando los exponemos, diferentes opiniones o personas que tienen conocimiento nos pueden aportar a hacer las cosas de manera más segura, usar otros elementos de protección o incluso como universidad o como entidad de práctica corregir lo que no está bien hecho. Entonces, la invitación es a reportar y hacerlo de manera oportuna, porque pues también tenemos entendido que hay unos tiempos. Claro que sí. Ok, ahora cuéntanos otra situación. Ya vimos el tema de riesgo mecánico relacionado con riesgo biológico dentro de la universidad, pero hay otra eventualidad que de pronto te haya causado impacto, que sea interesante, que de pronto uno diga es importante que por lo que se repite en tantas ocasiones que se pueda analizar, no sé, algo que hayas investigado que sea de gran interés el día de hoy. Claro que sí, digamos que los datos a nosotros nos hablan mucho, ¿sí? Como les comentaba, el 70% de los accidentes son por riesgo biológico, pero si vemos de ese 70%, aproximadamente el 80% de esos accidentes son de estudiantes de medicina humana. ¿Sí? Y una particularidad que tienen estos accidentes de los estudiantes de medicina humana es que la mayoría ocurren en octavo semestre. ¿Y qué tiene de particular el octavo semestre? El octavo semestre es el semestre en donde ellos van a hacer rotación por cirugía. Entonces ese es el primer acercamiento que tienen los estudiantes con cirugías en vivo y en directo, con pacientes 100% reales. Entonces el a veces no estar lo suficientemente atento puede ocasionar que se ocurran muchos accidentes. Entonces en este caso, estudiantes de medicina humana de octavo semestre representan una accidentalidad bastante alta, precisamente por esa complejidad. Listo, es importante tener en cuenta los datos, por eso el reporte, por eso el seguimiento que hacemos tan exhaustivo de nuestra área, pues para que pues también se genere esa cultura de prevención. Entonces, cuéntanos una historia, algo que le haya sucedido a algún estudiante de medicina humana de octavo semestre.
Bueno, digamos que pasa mucho en cirugías cuando los estudiantes de pronto les dan esa oportunidad de asistir físicamente, o sea, cuando me refiero a asistir es intervenir directamente en el procedimiento, y muchas veces a ellos digamos como que en ese procedimiento suelen puncionarse durante, digamos que mientras realizan suturas. ¿Sí? Eso es lo más común con ellos. Digamos que la historia que te voy a contar no es tanto de pronto de octavo semestre, ocurre en un semestre más avanzado, pero pasa mucho en salas de cirugía de que de pronto, un ejemplo, llega un paciente con una fractura abierta de tibia y peroné, en donde pues cuando decimos fractura abierta quiere decir que el hueso está expuesto, ¿sí? O sea, se salió de su sitio y está astillado. Entonces, pues para poder hacer la cirugía y demás, se debe hacer una limpieza, un lavado quirúrgico adecuado para no contaminar, digamos como tal, la cirugía. Entonces el estudiante sosteniendo pues la tibia y el peroné debía pues lavarlo para desinfectarlo. Entonces, como se utiliza jabón quirúrgico, el estudiante se le resbala la mano y como el hueso estaba astillado, lo que hace es digamos como que su mano choca con la esquina del hueso, generándose una punción. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones son, digamos que imprevistas. Digamos que partiendo de que es un accidente de trabajo, que el accidente es todo suceso repentino, quiere decir que pasa en cualquier momento. Una de las particularidades que tienen todos esos accidentes es que los chicos no se esperan que eso pase. ¿Por qué? Porque no lo han de pronto, no se han detenido de pronto a analizar qué es lo que está ocurriendo en ese momento y no identifican el riesgo. O sea, se concentran tanto en aprender, porque pues para eso están, que se les olvida que de pronto ese hueso les puede generar un accidente, que la aguja les puede generar un accidente, que de pronto un poco de sangre que salpique en los ojos les puede generar un accidente de riesgo biológico. Entonces, es muy común que en salas de cirugías pasen todo este tipo de situaciones que uno dice, yo no creí que me iba a pasar a mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la historia del hueso que le generó la punción al estudiante es una de las más representativas. También tenemos, por ejemplo, dentro del área de salud muchas veces tenemos que atender urgencias, ¿sí? O sea, cosas que se nos presentan de un momento para otro, que hay que actuar de manera inmediata. Por ejemplo, tenemos el caso de una estudiante que ya había terminado, digamos, como tal, sus actividades en sala de partos, ¿sí? Pero de un momento a otro llegó un parto expulsivo. Sí, entonces, o sea, ya el bebé iba a nacer en ese preciso momento. Entonces, claro, la estudiante se pone todos sus implementos y demás, pero la estudiante no alcanza a recoger sus gafas. ¿Sí? Entonces, igual, pues por la urgencia tiene que atender en ese momento. Entonces, atiende el parto cuando ya está, digamos, como que en toda la posición adecuada para hacerlo. Al ser un parto expulsivo, pues la mamita lo que hizo fue expulsar el líquido amniótico. Entonces la estudiante no se alcanzó a poner las gafas, entonces lo que fue el líquido amniótico le cayó pues en los ojos, ¿sí? Incluso alcanzó a caer en la boca y demás. Entonces, claro, eso también es un accidente de riesgo biológico por condiciones que se presentaron de un momento para otro. O sea, no le dio el momento pues como a la estudiante de detenerse y decir necesito esto, necesito las gafas, me falta esto, me falta aquello, sino que por la urgencia de atender la situación pues ocurren este tipo de situaciones. De acuerdo, y bueno, impactante todo lo que le sucede a los estudiantes. En este caso, pues tenemos entendido y sabemos que se debe primar la vida del paciente, pero pues debe primar la seguridad de las personas. Entonces, invitación del día de hoy, que prime primero esa seguridad de los estudiantes, que piensen en ellos. Por ahí un dicho que dice primero yo, segundo yo, tercero yo. El día de hoy se lo recordamos para que pues ellos puedan hacer esto, tenerlo como una cultura antes de la atención del paciente, porque pues si bien prima también la vida del paciente, ellos deben pensar primero en ellos, porque si ellos están bien, pues pueden brindar una atención adecuada, que es lo que siempre le dejamos como lección aprendida. Que algo de lo que también queremos hablar hoy son las lecciones aprendidas. Entonces, de pronto de este contexto de los dos accidentes, ¿qué me cuentas cuál sería esa lección aprendida que podemos tener relacionado con el evento? ¿Qué sería como eso que de tu parte le podemos dar a los estudiantes para que pues lo puedan recapacitar y reflexionar frente a esa ocurrencia del accidente? Bueno, en el caso de este último accidente que les comento, de pronto como esa lección aprendida es que siempre hagamos una pequeña pausa para analizar todo mi contexto para yo poder brindar un servicio adecuado.
¿Por qué lo digo? Porque digamos que de pronto si la estudiante hubiera podido tomarse 5 segundos para decir qué necesito antes de entrar a atender ese parto, muy seguramente hubiera pensado, me hacen falta las gafas. ¿Sí? Entonces, creo que tomarnos esos pequeños espacios para pensar y analizar a qué riesgo me voy a exponer, me va a dar, digamos como que me va a dar ese tiempo suficiente para yo coger y decir, o tomar una acción y decir, necesito las gafas, necesito los guantes, necesito X o Y cosa para que no me ocurra, que es lo que pasa muy comúnmente. Entonces, muchas veces nos concentramos tanto en la actividad que se nos olvida que de pronto el estar con un paciente que de pronto está abierto, está en una cirugía, está abierto, yo me concentro tanto en el procedimiento que está haciendo el especialista que se me olvida que de pronto esa sangre puede salir salpicada, ¿sí? Y cómo me puede afectar eso a mí. Entonces, la invitación que yo siempre le hago a los estudiantes es, primero, analice la situación en la que su merced se encuentra y identifique esa situación, cómo me puede poner en riesgo a mí, primero que todo. Por eso, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Cómo esa situación me puede poner en riesgo a mí? ¿Y qué voy a hacer yo para que esa situación no me afecte? ¿Listo? Entonces, una vez yo hago como ese pare, como ese stop y pienso en ese tipo de situaciones, yo tomo las medidas de corrección necesarias y continúo ejecutando la actividad. Entonces, por ejemplo, si estoy en una cirugía y yo sé que puede salir sangre salpicada porque de pronto es una cirugía de ortopedia, si yo hago ese stop, si yo me detengo, pues yo lo que hago es ponerme mis gafas, ponerme todo cubrebocas, todos los elementos de bioseguridad para evitar que la salpicadura me genere alguna afectación y continuar con la actividad. Aprendo igual, apoyo igual a los especialistas y demás y me protejo. Incluso puedo continuar con la labor porque, bueno, ocurre el accidente, pongámonos en el contexto del estudiante. Ocurre el accidente de riesgo biológico, me pinché con una aguja. ¿Qué hago? ¿Cuál será el primer paso que yo en ese momento que me pincho y ya sé que es algo importante y de riesgo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué le recomendamos a las personas que nos escuchan el día de hoy? Bueno, lo primero que se debe de hacer es, en ese momento hay que detener la actividad y si lo hablamos en temas de punciones y demás, lo primero es que se debe hacer pues ese lavado, esa desinfección de forma inmediata, ¿sí? Y asimismo debo iniciar el protocolo de prevención de riesgo biológico, que es hacer el reporte primero al sitio de prácticas. Entonces, si me encuentro en una clínica, reportar en la clínica. Seguido debemos reportar el programa académico y reportar al proceso de seguridad y salud en el trabajo que nos ocurrió el accidente. Y ahí sí se procede a hacer el reporte ante la ARL para que la ARL vaya, le tome las muestras al estudiante y le tomen la muestra al paciente, ¿sí? Porque ¿para qué se hace esto? Pues para revisar si de pronto existe algún tipo de condición preexistente, ya sea en el estudiante o en el paciente, que pueda comprometer la seguridad de ellos, ¿sí? Entonces, sí es importante que ese reporte sea de forma inmediata, especialmente para prevención de riesgo biológico, porque hemos tenido casos en donde los estudiantes no reportan de forma inmediata, sino que reportan al otro día y al otro día ya el paciente no está. ¿Sí? El paciente le dieron de alta, qué sé yo. Entonces, como no tenemos cómo saber la condición biológica del paciente fuente, no sé cuál es su estado, entonces se inicia un protocolo de medicamentos retrovirales para posexposición, ¿sí? Entonces, es un trámite bastante complejo porque pues, el estudiante se va a ver expuesto a consumir retrovirales mínimo por un mes. ¿Sí? Estos medicamentos generan una afectación importante en la vida cotidiana del estudiante, ¿sí? Genera efectos secundarios, ¿sí? Les da muchos síntomas que son adversos, entonces los ponen en una posición un poco compleja. Entonces, eso solamente si tenemos suerte y solamente es por un mes, ¿sí? Sin embargo, ese tratamiento se puede prolongar muchísimo más tiempo. Hemos tenido estudiantes que han estado en seguimiento y en tratamiento con retrovirales por más de 6 meses, precisamente porque se desconoce el estado de la fuente o porque desafortunadamente en algunos casos se ha comprobado que el paciente tiene alguna enfermedad crónica de base que puede poner en riesgo al estudiante. Entonces es complejo en ese aspecto. Y cuando hablas de enfermedades, de pronto algún caso que se haya materializado, que conozcas de alguna transmisión de alguna enfermedad o ha pasado o pues no se ha materializado ese riesgo, es solamente una probabilidad de que pueda suceder. Dentro de estas historias, ¿tienes alguna que nos puedas contar el día de hoy?
Bueno, pues tenemos estudiantes que se han expuesto, han tenido accidentes de riesgo biológico y contacto con personas que son diagnosticadas con sífilis y con VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Afortunadamente, de pronto todos esos protocolos de bioseguridad han permitido que el estudiante no adquiera la enfermedad. Sin embargo, sí se han visto expuestos a estas enfermedades, a estas patologías, ¿sí? Pero entonces es un proceso bastante largo para de pronto como tomar los medicamentos necesarios como para contrarrestar o evitar un contagio. Pues digamos que toma bastante tiempo, pero sí hemos tenido estudiantes que se han visto expuestos directamente a estas enfermedades. A estas patologías. Es un aspecto a evaluar y muy importante. Por eso la invitación es que reportemos de manera inmediata, que tomamos estas medidas de control que nos dice nuestros compañeros. Vamos a una sección de preguntas rápidas que podamos hacer, digamos que poniéndonos en este rol de pronto que nos genere alguna duda respecto a los accidentes. Entonces, voy a empezar yo. Si me ocurre un accidente y me pincho, ¿puedo morir en el accidente? Bueno, por una punción muy posiblemente no. Digamos que de pronto la consecuencia por una punción no es la muerte directamente, pero pues sí podemos adquirir enfermedades crónicas. Okay. ¿El uso del tapabocas me preveniría o generaría la prevención de los accidentes de riesgo biológico? Totalmente. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el riesgo biológico no solamente son las punciones, no solamente son los fluidos corporales, muchas veces está expuesto en el aire. Por ejemplo, yo entro a un espacio donde tenemos de pronto un paciente con tuberculosis y si no tengo el tapabocas adecuado y bien puesto, muy seguramente yo voy a contagiarme, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que no siempre existen los tapabocas quirúrgicos, sino que también tenemos los tapabocas N95 que son para utilizar en un espacio muy específico, especialmente de pronto con pacientes que tengan este diagnóstico. Yo tengo que entrar a intervenir, no sé, a suministrar algún medicamento, a tomar signos vitales y demás. Si no tengo la protección adecuada, muy seguramente me voy a contagiar. Si yo quiero reportar el evento, ¿cómo hago para comunicarme con Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde los encuentro? ¿Cómo los llamo? ¿Cómo les mando señales de humo? Bueno, nosotros tenemos muchos canales de comunicación. Primero estamos por las extensiones, entonces estamos en la extensión 111 y 216 del PBX de la universidad, en el horario laboral rutinario, que es de lunes a viernes de 7 a 4. Sin embargo, si el accidente ocurre fuera de esta franja horaria, no quiere decir que yo no puedo reportar a Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo podemos hacer. Por ejemplo, tenemos los correos electrónicos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, es sst@utca.edu.co, ¿sí? O nuestros correos propios del proceso, que inclusive nos encuentran en el directorio de la universidad, ¿sí? Esa, digamos que es una forma. También estamos físicamente en la universidad, estamos ubicados en el bloque G, oficina 103, ahí nos pueden hacer el reporte. O una de las formas en donde nos pueden, digamos que hacer ese reporte es por medio de su coordinador de prácticas, ¿sí? Entonces, los estudiantes están en contacto directo con los coordinadores de prácticas y les pueden hacer ese reporte puede ser por una llamada, por medio de WhatsApp y demás, y ellos también se encargan de comunicarse directamente con nosotros y ponernos al tanto de la situación. Ok. ¿Existe en la universidad alguna inducción, capacitación, formación antes de que los estudiantes vayan a sus prácticas a exponerse, o ellos simplemente son enviados allá para que vayan a la práctica y cuando se accidentan es cuando se genera de pronto estas medidas de control? Claro que sí, dentro de... digamos que del programa académico, durante el proceso de formación, pues se les da, digamos, como que esas capacitaciones de cómo prevenir diferentes tipos de accidentes durante nuestro ejercicio profesional. Sin embargo, especialmente para lo que son programas de enfermería y de medicina, los programas muy juiciosos todos los semestres, antes de que los chicos se vayan a su rotación, internado o práctica, ellos organizan una jornada de inducción en donde Seguridad y Salud en el Trabajo participa y se les da precisamente
precisamente todo este tema de riesgo biológico, cómo evitarlo, cómo reportar el accidente, cuáles son esos canales de comunicación. Entonces, pues la invitación es a que todos los chicos asistan a estas formaciones que se hacen durante todos los semestres, porque muy seguramente del semestre anterior a este semestre algo pudo haber cambiado, no sé, el PBX cambió, por ejemplo, ¿sí? La extensión cambió, ¿sí? Entonces, estos protocolos pueden tener alteraciones que es importante conocerlas en estas inducciones que se hacen todos los semestres a inicio de semestre. Okay. ¿Hay algún tiempo para reportar los accidentes o pues tengo algunos número de horas o debo hacerlo inmediato, algún formato? ¿Cómo hago para hacer ese reporte? Claro que sí. El ideal es que el reporte sea de forma inmediata, especialmente cuando tenemos accidentes de temas de riesgo biológico, por lo que les contaba anteriormente. Si yo dejo esperar y de pronto el paciente se va y yo no le puedo hacer, digamos, la ARL no le puede hacer toma de muestras al paciente, pues ya les expliqué qué conlleva eso, ¿sí? Entonces, el ideal es que sea de forma inmediata para que todos entren a actuar de manera primordial, ¿sí? Por ejemplo, si el accidente fue a las 3 de la mañana en una clínica, a las 3 de la mañana pueden recibir esa atención por parte de ARL, ¿sí? Entonces, el ideal es que sea de forma inmediata. Sin embargo, nosotros, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo está tipificado por una norma nacional, ¿sí? Entonces, a nosotros la jurisprudencia nos dice que nosotros tenemos hasta 2 días para reportar el accidente, ¿sí? Entonces, el ideal es que sea de forma inmediata, pero no puede superar los 2 días de haber ocurrido el accidente. Sí, porque es normativo y son los protocolos también institucionales y a nivel, digamos que ya de Colombia. Algo que de pronto, para que lo tengan presente, es que cuando ocurren estos accidentes y no se reportan dentro de los 2 días, la empresa, en este caso la universidad, se puede ver enfrentada a sanciones económicas por parte del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Por no reportarlos en los tiempos establecidos. Entonces, por eso es tan importante que los estudiantes lo reporten oportunamente. He escuchado algo que es póliza estudiantil y ARL. ¿Hay alguna diferencia? ¿Son lo mismo? ¿Debo tener en cuenta si soy pasante, practicante o estoy en pasantía? ¿Qué diferencia hay para poder entender si es lo mismo o cómo hago para reportar? Claro que sí. Tanto la póliza estudiantil como la ARL son aseguradoras diferentes, ¿sí? La ARL es la administradora de riesgos laborales. Es esa entidad en la cual se afilian los estudiantes que están haciendo ya sea una práctica profesional, en el caso de medicina veterinaria y zootecnia, o en el caso de los estudiantes de medicina y de enfermería que están en rotación, ¿sí? Entonces, a ellos se afilian a la ARL. Entonces, no es que a toda la comunidad, no es que a todos los estudiantes se afilien a la ARL como tal, solamente en estos casos puntuales que les acabo de comentar. También está química farmacéutica que se afilia a la ARL, ¿sí? Sin embargo, la póliza estudiantil es un seguro que adquiere la universidad para todos los estudiantes, así no se encuentra haciendo ninguna práctica, ni ninguna pasantía, ni rotación. Un ejemplo, si su merced es estudiante de primer semestre, usted ya tiene su póliza estudiantil. ¿Qué es lo que le va a cubrir esa póliza? Todo tipo de accidente que le pueda ocurrir dentro de la universidad y no necesariamente tiene que ver relacionada con mi actividad laboral o con mi actividad en práctica. Por ejemplo, yo estoy dentro del campus universitario y estoy jugando fútbol y de pronto jugando fútbol me caigo y de pronto me genero algún tipo de esguince en el pie. Entonces ahí me entra a cubrir la póliza estudiantil. Entonces la póliza estudiantil se encargará de todo el trámite médico, de asignarle una IPS para que lo atiendan y de todo el proceso de recuperación. Perfecto. Entonces te voy a poner un ejemplo. Yo soy estudiante de medicina humana, estoy afiliada a la ARL y estaba practicando con mi compañero en mi casa con agujas para, pues, digamos que tomar muestras y pinché a mi compañero accidentalmente. ¿Eso aplica como accidente de trabajo? No, la definición de accidente de trabajo es muy, muy específica y quiere decir que es mientras yo esté ejecutando las actividades para las cuales fui contratado. En este caso, pues al ser estudiante, tiene que ser en ejercicio directo de su práctica profesional o de su rotación o pasantía, ¿sí? Si yo lo hago fuera de estos escenarios, fuera de los escenarios académicos, no se va a considerar un accidente de trabajo como tal, porque pues la ARL no lo va a reconocer como tal. De acuerdo, nos queda muy claro el contexto que nos das referente a qué es accidente, qué no es accidente y cómo podemos prevenirlos. En este caso, otra forma de prevención aparte de la seguridad basada en el comportamiento
podría ser el uso de los elementos de protección personal. Entonces, ¿qué les podemos recomendar a las personas que ingresan a salas de cirugía, urgencias o a hacer procedimientos médicos, bien sea ya atendiendo sus pacientes animales o sus pacientes humanos? ¿Qué les podemos recomendar que deberían usar? Porque pues tenemos también en cuenta que, por ejemplo, trabajo en altura, se utilizan arneses, diferentes elementos. Si voy a entrar a un laboratorio, tengo otras condiciones. Si voy a entrar a un entorno de pronto de hacer aseo, servicios generales, bueno, los diferentes contextos, pues, ¿qué deben usar ellos? ¿Qué deben usar? ¿Qué les podemos recomendar el día de hoy para que en temas de riesgo biológico realmente usen lo que se requiere? Bueno, digamos que todos los espacios de práctica tienen establecidos esos elementos de protección personal, especialmente en cirugía, ¿no? Yo en cirugía no puedo entrar con cualquier tipo de guante, debe ser un guante estéril y demás, ¿sí? Sin embargo, sí es muy importante que utilicemos todo lo que ordena, pronto las salas de cirugía, la cofia, las polainas, la bata, el pantalón quirúrgico, tapabocas, los guantes son indispensables. Y si existe el riesgo de salpicadura, las gafas, ¿sí? Son sumamente importantes que no las pongamos, ¿sí? Muchas veces nos pasa de que de pronto decimos, no, las gafas tal vez no son necesarias, y pues cuando vemos es que hay una salpicadura y pues digamos que eso es fijo, o sea, hay una salpicadura y fijo salpicó en el ojo, ¿sí? Entonces son cosas que pasan, ¿sí? Entonces utilizar todos estos elementos es muy importante hacerlos y hacerlo de forma adecuada. No solamente es ponerme el guante, sino ponérmelo de una manera adecuada e ideal. Listo. Bueno, excelente recomendación, porque pues así podemos generar una barrera, no que vayamos a eliminar el riesgo, porque es difícil, los estudiantes se van a ver enfrentados, tienen que hacer su práctica, definitivamente entendemos que es su labor, es su vocación, es para lo que se están formando, pero pues aquí tenemos esas medidas y esas recomendaciones. Existe el exceso de confianza, he escuchado el exceso de confianza, ¿a qué hará referencia ese exceso de confianza que como seres humanos vamos adoptando o tomando en el transcurso de la vida? Y no solamente pasa con los accidentes de trabajo. ¿De qué hablará ese exceso de confianza y por qué está relacionado con los accidentes? Bueno, claro que sí, ya cerrando entonces el tema, digamos que ese exceso de confianza es precisamente confiarme de más, ¿sí? Estar muy seguro de mis capacidades y creer que nada me va a pasar porque lo he hecho. Llevo 20 años haciéndolo de esta forma y nunca me ha pasado nada. Como les mencioné anteriormente, un accidente es un suceso repentino, puede pasar en cualquier momento, por cualquier circunstancia y demás. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo ya estoy avanzado en la carrera y he realizado muchas suturas. Entonces, como yo ya sé cómo realizar una sutura, de pronto no utilizo los instrumentales para realizar la sutura, sino que lo hago de pronto solamente con las manos, porque de pronto en mi conocimiento yo estoy seguro de que yo lo puedo hacer porque lo he hecho muchas veces. Entonces ese exceso de confianza me gana y ahí es cuando se presentan los accidentes. Entonces en temas de riesgos laborales ese exceso de confianza no es muy bueno. Siempre hay que estar muy prevenidos para que ese tipo de situaciones no se nos presenten. Listo. Entonces, seguridad basada en el comportamiento y no tener exceso de confianza durante las labores. Así nuestra profesión sea hace 20, 15 o 5 años, no entrar o no caer en el exceso de confianza. Entonces, con esto finalizamos, con esto cerramos y pues te agradezco muchísimo la claridad que nos das el día de hoy, la labor que realizas dentro de la universidad con la investigación de accidentes de trabajo, que es un tema denso, que queremos que nuestros estudiantes estén bien en sus sitios de práctica, que se sientan acompañados y que en caso de dudas pues se acerquen a Seguridad y Salud en el Trabajo. Siempre estaremos disponibles para atenderlos. Claro que sí, pues nuevamente decirles que Seguridad y Salud en el Trabajo siempre está disponible para ayudarles y colaborarles, y nuevamente recordarles, en temas de riesgo biológico principalmente o de cualquier tipo de riesgo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra un poquitico, también para mí. Garanticemos primero nuestra seguridad para poder brindar un servicio adecuado a nuestros pacientes o comunidad en general. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas
ambientalistas y ambientalistas. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran... Estamos aquí transmitiendo. Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.